Buenas noches, amigos y amigas. Vamos a empezar a contarles esta historia de las epidemias y vacunas en la selva, del año 1642. Un caso que ocurrió en Santiago de Borja. Pero previamente vamos a decirles dónde es, qué es eso de Santiago de Borja. Santiago de Borja fue es uno de los pueblos más antiguos que fundaron los españoles allá, allá en el Marañón, por ahí por el Marañón. Actualmente ahí hay una guarnición militar peruana, ¿no? ¿Cuántos que me están escuchando no han estado ahí sirviendo a la patria, cuidando la frontera? Ahí en Borja, ahí en ese pueblo que nunca ha progresado, que nunca se ha convertido en la ciudad que pensaron los españoles, ¿no? ¿No? Y casi ha desaparecido prácticamente, pero tiene una historia larga, ¿no? Desde que la fundaron los españoles. Ahí en ese pueblo, en una ocasión, llegaron dos curitas jesuitas, Padre Cujía y Francisco Figueroa, el año 1642. Llegaron justo cuando, cuando en este pueblo se estaba dando la pandemia esta de la viruela. Con la viruela la gente moría en la Amazonía, en la selva, morían los indígenas, ¿no? La mayoría eran indígenas, porque los españoles iban entrando poco a poco, ¿no? Buscando los lavaderos de oro, las minas de oro, buscando el gran dorado del que les hablaban, ¿no? Entonces, entonces estos dos curitas llegaron justo cuando la gente estaba muriendo, ¿no? Y todo el mundo lloraba, pues. Y mire lo que ocurría en algunos pueblos, en algunos lugares. La gente tan pronto veían que alguien tenía por ahí ¿cómo se llama? La viruela. Inmediatamente a esa infeliz persona la dejaban solito ahí en su casa abandonado y todos corrían al bosque a esconderse, ¿no? Abandonándole a los enfermos. Quedaban ahí morían abandonados morían ahí, ¿no? Porque no había quién los va a tener. Todo el mundo tenía miedo, porque seguro que van a morir, ¿no? Entonces, en eso, en eso llegaron a este pueblo, como a Santiago de Borja, estos dos curitas, ¿no? Llegaron pues cuando la gente estaba muriéndose, toda la gente enferma, no había mucha población. Su población más o menos habían como 100 españoles que vivían ahí, ¿no? Después todos eran los encomenderos, las encomiendas, los esclavos, los indígenas esclavos, todo el mundo, ¿no? Entonces, los curitas, ¿qué más iban a hacer? Al verle al fulano gravemente enfermo, lo único que hacían era administrar los santos óleos, lo que le llaman, ¿no? Los santos óleos, o a los niños, o bautizarles. Pero ocurría que la gente se corría ya vuelta por ese de los santos óleos, porque los santos óleos, lo que llaman, ¿no? Lo administran a quienes ya están ya pues a un medio pasito para irse al otro lado, ¿no? ¿No? Para desaparecer de este mundo físicamente. Entonces, entonces los indígenas que no sabían qué eran los santos óleos, ¿no? Ellos se escondían o les escondían a sus enfermos, aquellos que se quedaban hasta el final con los enfermos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque según ellos, en unos segundos que ya el curita les hacía los santos óleos, ya estaban muriendo, ¿no? Entonces ellos culpaban, decían que por culpa de esos santos óleos ya había muerto esa persona,
¿no? Ellos no se daban cuenta que los santos óleos los administran los sacerdotes, ya cuando ya aquel fulano ya está en las últimas, ya despidiendo de este mundo, ¿no? Y le hacen las oraciones, todo eso, para que, según la fe cristiana, lo reciba Dios, se vayan a la gloria, los perdone, ¿ya? O si no, también les, les hacían que se confiesen, ¿no? Entonces, los indígenas pues se confesaban a través de sus intérpretes, de los curitas, ¿no? En sus propios idiomas, ¿ya? Muchas veces estos indígenas en sus confesiones decían cosas extraordinarias, extravagantes, ¿no? Ellos decían que habían matado a 100 personas, que habían hecho esto, que habían hecho el otro, ¿no? Bueno, cosas hasta que no hacían, con la esperanza de que todo lo que ellos han dicho les va a perdonar Dios, ¿no? Pero nunca decían que tenían más de 3 o 4 esposas, ¿no? Ahí se quedaban calladitos. Sabían los indígenas, mira, ya, nunca decían ellos eso, ¿no? Calladitos se quedaban, porque cada indígena tenía 3, 4, 5 esposas, sobre todo los curacas. Los curacas tenían, pues, era una norma, ¿no? Era una norma, 3 mujeres o 4 mujeres, ¿no? 3 esposas, 4 esposas, los curacas no tenían. Bueno, entonces, eso es lo único que podían hacer es los curitas, porque no sabían curar, pues, no sabían remedio, no sabían de remedio, no sabían nada ellos, ¿no? Entonces, bautizarles para que mueran a los niñitos, les bautizaban para que mueran bautizados, para que no vayan al limbo, decían, ¿no? A donde no está ni el infierno, ni el cielo, ni la gloria, ¿no? Una vez le pregunté eso a un curita, a un profesor. Y los que no bautizan, padre, ¿qué ocurre con los niños que por culpa de los papás no se bautizan? Porque es costumbre los bautizos ¿no? Cuando sean niños, ¿no? Entonces él me dijo, ellos se van al limbo. ¿Y qué es el limbo? Es un intermedio entre el cielo y el infierno. O sea, por un lado, ¿no? Pero ¿qué culpa tienen los niños para que no se bauticen, ¿no? Entonces, pero para evitar eso, los curitas a todos los niños, a esos que están muriéndose, a todos, a bautizarse en apuros, porque sabían que van a morir, pues, van a morir. Pueblos enteros desaparecían en esa época, ¿no? Aquí voy a darles más o menos, para mostrarles las estadísticas de algunos años en algunos sitios. Por ejemplo, aquí veo una peste en el Alto Huallaga, ¿no? Esta de la viruela. La viruela y el sarampión eran 2 pestes que creaban un pánico terrible en la gente. Igual como ahorita esto del combi, que hay un pánico en la gente. En ese tiempo también, pánico la gente, porque veían que moría la gente, pues, ¿no? Veían que moría la gente todos los días. Pueblos enteros desaparecían. Entonces, aquí encuentro una estadística que dice que en el Alto Huallaga, ahí ya en lo que ahora es, lo que corresponde en parte al departamento de Huánuco, el año 1680 se registraron 66.000 muertos. Imagínense ustedes en el Alto Huallaga 66.000 muertos con la viruela, ¿no? Arrasó con toda esa gente, arrasó, ¿no? Y era una barbaridad, pues 66.000, porque en ese tiempo, ahora por lo menos tenemos pues casi 33 millones de habitantes, pero en ese tiempo, ¿cuántos teníamos nosotros de habitantes en todo el país, no? Eran, yo creo, no, tal vez unos 5 6 millones, y de esos 66.000 en el Alto Huallaga, una de las estadísticas. Eso ocurrió el año 1680. En el Alto Cayali,
en la misión de San Antonio del Eneno por el río Perené. Arrasó por ahí también durante varios años esto de la viruela. En los años 1711, 1713, 1719, 1722, 1723. ¿Cuántos fallecieron en todos esos años? En esos años, ahí, con la viruela, fallecieron 580, ahí en el Perené, en el Alto Cayal. Ustedes han escuchado ese río famoso, el Perené, que es uno de los afluentes que forman el río Tambo para luego formar entre el Tambo y el Urubamba el Ucayali, ¿no? Entonces, ahí en esa zona murieron así, ¿no? ¿Cuántos sobraron? Ese lugar, esa misión evangelizadora, tenían una población de 800 habitantes, ese pueblito, donde había una misión católica, ¿no? Y de ellos fallecieron 580. ¿Cuántos quedaron vivos? 220. Es decir, murieron, pues, no enorme, terrible, ¿no? De tener miedo en efecto, ¿no? Y no, lo único que se curaban era pues con los vegetales, pero estos eran enfermedades que llegaban. Por eso es que los curas de muchos pueblos les botaban, les arrojaban, no les querían a los curas, en muchos de esos pueblos, porque decían que los curas eran los que llevaban esas enfermedades, contagiaban esas enfermedades, la tosferina, la viruela, el sarampión, porque antes que lleguen los españoles no había ese tipo de enfermedades. Con otras enfermedades morían. Por ejemplo, haciendo un paréntesis esto, en Ucayali llegó el año 1854 un misionero, un curita, que se me ha ido el nombre, ya, Pallarés, Fernando Pallarés, un misionero. Le cambiaron para ir a Sarayaco, ahí era la misión franciscana. Pero él, al bajar por el río Tambo y bajar por el Ucayali, veía poquísima gente. Y antes se había recorrido él y sabía que había mucha gente, indígenas, ¿no? Pero cuando bajó no veía casi gente. Entonces digo, ¿pero qué ha pasado con la gente? Es que llegó una peste y arrasó con mucha gente, con muchos indígenas, todo ese valle del río Ucayali, ¿no? Entonces al curita, al padre Pallarés, ¿no?, le ocurrió a él organizar una expedición. ¿Para qué? Para censar, para contar cuántos habitantes habían todavía desde Sarayaco, abajo de Contamana, que era el distrito más importante de esa época, ¿no? ¿Ya? Entonces, surcar hasta el río Tambo. Efectivamente, organizó una expedición de 30 canoas, ¿no?, con indígenas, con guardianes, con servicios de seguridad, ¿no?, y bastante comida. Entraban por todos los caños, ¿no?, contando. ¿Pero qué? Los indígenas, los chiquitos, al ver gente extraña que se acercaban a ellos, ¿no?, ellos corrían, se metían al bosque y no se dejaban contar. Entonces el curita, que sabía ese detalle, él preparó, dentro de su expedición, una concertina. Llegaba a una casa por ahí a una distancia, y los indios comenzaban a querer correr, y él hacía sonar su concertina, ¿no?, bonito, una musiquita, y los indígenas se paraban para ver, extrañamente, pues, escuchar una música, ¿no? Nunca han escuchado ellos. Paraban, miraban, y en eso contaban. A ver, 1, 2, 3, 4, aquí viven 5, decían. Así
todos los sitios iban llegando. Así llegaron a Pucallpa. A Pucallpa llegaron el 22 de junio de 1854. Este curita, en ese plan de hacer un censo, ¿oíste? Esa zona. Y llegaron a un villorrio que cuando preguntó cómo se llama, le dijeron que se llamaba Pucallpa. ¿Cuántos vivían? ¿Cuántos llegó a contar ahí en ese pequeño pueblito? A 8 familias, ¿no? A ocho mayores de edad y a 5 párvulos, dice, en su informe. O sea, a 5 niños. Ah, contó ahí, es el Pucallpa. Eso fue el 22 de junio de 1854. A partir de ahí, nace Pucallpa en la historia nacional, ¿no? Porque hay un informe que dejó este misionero donde dice ahí, ¿no? Que llegó a Pucallpa, ahí habían tantos. Y así comenzaron a hacer. Entonces, eso es lo que hacían, ¿no? Bueno, y continuando con las estadísticas, ahí había, por el Marañón, había un pueblo llamado de Archidona. El año 1750 fue mortal en este pueblo. No sobró ni uno, todos murieron. Les atacó el sarampión y a otros la viruela. ¿No? Aquí no nos ofrecen una estadística, pero sí acá, en todo Maynas, dice aquí, el año 1775, de Jaén, fíjese, igual como ahora, por eso es que ahora, y aquí, en esa época no hacían eso, igual como aquí, felizmente que nos han cerrado las fronteras. Los aviones nuestros no pueden irse a Europa, a ningún otro sitio, ni los de otras partes pueden venir a nosotros. Porque a través de eso va la gente o viene la gente transportando, ya se han transportado de la China, de todos esos países, este mal que nos está azotando acá. En esa época, un teniente del virreinato, estamos hablando, fue destacado en comisión a Santiago de Borja, ¿no? Santiago de Borja ya explicaba que era una de las primeras ciudades fundadas y era la capital de la provincia de Maynas. Lo que diríamos la capital más importante de todo lo que ahora es San Martín, lo que ahora es Loreto, lo que ahora es Ucayali. De toda esa región, ese pueblito de allá, esa ciudad, porque así lo fundaron con el título de ciudad, igual como lo fundaron a Lamas. Los españoles, todos los pueblos que le fundaban con el título de ciudad, ¿no? Entonces, a este teniente le mandan en comisión, de ahí de Jaén, el gobernador de Jaén le manda en comisión a Santiago de Borja. ¿Y qué pasó? Esta comisión, ellos fueron llevando, sin querer, sin pensar, fueron llevando ellos el contagio de la viruela. Después de mucho tiempo que ya pasó la anterior fuerza que llegó, había pasado, ya todo estaba ya nuevamente restableciéndose todo. Este señor se va y se fue llevando, pues, en cuanto llegó, arrasó también con todo el pueblo, ¿no? Y incluso él mismo también murió, este teniente, ¿no? Ahí en Borja. 40 pobladores de Borja murieron, incluido el que llevó el contagio. 40 pobladores. ¿Sabes cuántos españoles quedaron? 60, porque habían 100 españoles que estaban viviendo también en esa época. No aumentaban mucho los españoles, ¿no? Porque eran zonas inhóspitas y mucho problema les hacían los jíbaros. Los jíbaros eran inconquistables, porque los españoles llegaban ahí a buscar oro, a esclavizar a los indios, y los indios no se dejaban, ellos se resistían. Esa historia la estamos contando en un trabajo que estamos preparando con motivo del Bicentenario. Bueno, aquí hay otro pueblo que se llamó el pueblo Nuestra Señora
de los dolores de los mulatos, de mulatos. Mulatos, ¿qué eran mulatos? Era una etnia, así como los shipibos, los conibos, ¿no? Así que los callisecas, los mulatos, era por allá, por el Marañón, ¿ya? Entonces, el año 1776 murieron 100 personas. ¿Y cuántos vivían ahí en ese pueblito? En ese pueblito vivían 500, habían 500 habitantes. De esos 500 murieron 100. Pero así, al toque nomás, ¿no? Y lo que pasó en Lagunas. Ustedes han escuchado hablar de Lagunas. Lagunas es uno de los pueblos más antiguos, también en el Huallaga, aguas abajo de la ciudad de Yurimaguas. Fue fundada por españoles. Era la población, era el pueblo más poblado de esa época. Estamos hablando del año 1756. Y era Lagunas el pueblo más poblado de esa época. Queda a la margen izquierda del río Huallaga, casi cerca ya a la desembocadura del Huallaga en el Marañón, ¿no? Ahí, ese pueblo tenía en esa época 6.000 habitantes, y era bastante, 6.000 para esa época, ¿no? Y resulta que hay un momento en que todos se contagiaron, los 6.000 habitantes se contagiaron de esta enfermedad, de la viruela, ¿no? Incluido los 600 milicianos que había ahí en ese pueblo, ¿no? Que el gobierno virreinal había dispuesto que ahí se establezcan un grupo de milicianos. ¿Para qué? Para defender, para evitar que los portugueses avancen y tomen territorios virreinales de España, no territorios de España, pues, o sea, Perú, ¿no? De ahora. Porque ellos avanzaban, ¿no? Avanzaban hacia el Amazonas, el Marañón. La intención era de ellos apoderarse de toda esa región, ¿no? Toda esa región, toda esa parte. Y no solamente eso, sino también capturarles a los indígenas y llevarles para comercializar, para venderlos allá en Brasil. Entonces, para evitar eso, el gobierno virreinal ordenó que ahí hayan 600 soldados, ¿no? Virreinales. Toditos se contagiaron, casi toditos murieron. Pueblo quedó así. Los que se salvaron fueron aquellos, antes que se contagien, se metieron al bosque, a los bosques, lejos se fueron a vivir. De remate todavía, para la mala suerte. Todavía se incendia la iglesia y la casa de los curas, ahí en esa época. Fíjate, de remate a todo eso. ¿Ya? En esa época, aquí veo la población de Maynas. Ya explicaba yo que Maynas, la provincia de Maynas, así se llamaba en esa época, la provincia de Maynas, constituía, ya dije, voy a repetir, constituía todo lo que ahora es San Martín, todo lo que ahora es Loreto, Ucayali y parte de Amazonas, esa de Chachapoyas, por ahí, la parte selvática, todo eso era Maynas. Y había, en 1727, tenía 160.000 habitantes, ¿sí? 160.000 habitantes, ¿no? Buena cantidad. Y en 1764, o sea, ya pasaron varios años, ¿no? ¿Sabes cuántos censaron? 18.000 habitantes. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? Murieron pues una barbaridad, una barbaridad. A efectos de tres cosas, ¿no? Fíjese que en esos años, en 1727, 160.000 habitantes. En lugar de aumentar, disminuyó
disminuyó la población en toda esa región. Porque ya en 1764 vemos aquí 18.000 habitantes, no se había en toda esa región. ¿Qué pasó con los otros? Unos murieron por las epidemias que azotaron la región. ¿Cuáles eran las epidemias? La viruela, el sarampión y la gripe y otras enfermedades por ahí que les echaban la culpa, como repito, a los curitas que iban, ¿no? Que contagiaban, según ellos. El otro era las rebeliones contra los españoles. Otra causa de la muerte de las poblaciones indígenas eran las rebeliones, porque los indígenas amazónicos, casi toda la época del coloniaje, ellos han hecho una fuerte resistencia a las entradas de los conquistadores, de los invasores españoles, ¿no? Hoy así se oponían con fuerza, ¿no? A las entradas de los españoles, a estas expediciones que organizaban ellos para entrar a la selva. Les mataban también, se mataban igual, entre ellos habían fuertes guerras, ¿no? Entonces, ahí también morían ahí los indígenas, ¿no? Así defendiendo su territorio, porque se oponían a que ellos les lleven, por ejemplo, buscando cambiarles sus hábitos, sus costumbres ancestrales de los indígenas, que ellos no aceptaban. Se les llevaban para imponerles un dios que trajeron de España, ¿no? Dios, ¿no? Y una serie de medidas que los indígenas no les aceptaban. Entonces, les recibían bonito, les hacían dormir en la casa incluso de huésped, y en la noche les estaban matando, ¿no? A los que entraban, a los españoles. Y la otra, pues, las invasiones portuguesas, era una tercera causa que ha disminuido la población de Maynas, ¿no? De toda esa región, porque los portugueses organizaban expediciones y entraban por el Amazonas a arrasar con los indios. ¿Para qué? Para capturarles y llevarles para venderlos como una simple mercadería ahí a los grandes empresarios, comerciantes de Brasil, o les llevaban de esclavos a Portugal, ¿no? ¿Ya? Para eso venían y les seguían, les perseguían día y noche, les agarraban y a la fuerza les amarraban, les ponían las canoas en los montes y se los llevaban, ¿no? Pero la principal causa de la muerte, de la disminución de esta población fue pues esta pandemia de la viruela y el sarampión, ¿no? Aquí vemos Misiones despobladas, el año casi, sí, abandono de pueblos, sí iban a ver, vamos a ver aquí, ya. Eso era terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Decía yo que, pero hay un momento que se ilumina un sacerdote, ¿no? Llegó la quinta vez la viruela en 1760. Comenzó a arrasar, a morir otra vez la gente de toda esa parte del Marañón, del Guayaga. Y justo por ahí estaba un misionero jesuita. Era de Italia, de Florencia. Y entendía algo de medicina. Él entendía algo de medicina y veía cómo moría la gente, ¿no? Él estaba en San Javier de Chamicuros, por ahí por el Marañón, ¿no? Y ella pues enfermo, que caía con estas dos enfermedades, ¿no? Segura muerte. No había salvación, ¿no? No había salvación. Entonces, ¿qué le ocurrió a él? El informe dice, él
ideó, se le ocurrió a él. Porque había a unos, como ahora ocurre también, está ocurriendo, porque escucho, que a unos les contagian y les agarra, pues, o agarra con farsa, ¿no? Agarra con farsa. Pero hay otros, en menor porcentaje, por supuesto, que también según les hacen las pruebas y sacan, pues, que no han sentido o han sentido mínimamente el contagio de esta enfermedad y se han curado fácil. También en esa época había eso. Así descubrió este curita llamado Pedro Esquini, ¿sí? Pedro Esquini, ¿no? Entonces, él dice, pero se le ideó a él extraerle sangre a los enfermos, o a los contagiados, no de gravedad, a esos que simplemente pues les dolía un poquito la cabeza, les aparecían algunas manchas en la piel, ¿no? Y les sacaba a ellos sangre, el curita, ¿no? Y les inoculaba a los más graves, o a la gente sana, para que no le contagien, ¿no? Comenzó y le salió macanudo, le salió perfecto al curita, tuvo resultados positivos, la gente empezó, dejó de seguir muriendo, pues, en cantidad, en masa, gracias a este curita Pedro Esquini, que según las informaciones dicen que él fue el primero en el mundo que ha logrado hacer esta vacuna, ¿no? Sacando la sangre de esos menos efectos que tenía el contagio, de esos, ¿no? Y comenzó a ponerles a los otros. Y comenzó a salvarse, pues. ¿Ya? Eso ocurrió el año 1762. Así, este curita quedó en la historia, que aún en el mundo al parecer no lo han reconocido hasta hoy, ¿no? Yo esto acabo de encontrar en un informe que ha escrito Waldemar Espinosa Soriano, un historiador que es que no sé si hasta hoy todavía, pero ha sido decano de la Facultad de Ciencias Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y según el informe dice, fue Henner quien la hizo público en 1796, si bien ya se le había probado hacía 20 años, antes que todo en Maynas. Se descubrió la vacuna 34 años antes que en Europa, ya aquí lo había descubierto este curita, el italiano florenciano. ¿Qué les parece a ustedes esta historia? Ya a partir de ahí, ya le encontraron pues cómo evitar que la gente siga muriendo con esto de la viruela. La viruela yo todavía de niño recuerdo haber escuchado esto pero ya no con esa fuerza que había antes, ¿no? Porque ya habían las medicinas, había ya cómo combatir a este mal que azotaba a toda la Amazonía. Por ejemplo, hablando de eso, cuando Martín de la Riva Herrera, el que ha fundado Lamas, y el que ha fracasado también pretendiendo conquistar a los indígenas del Marañón, ¿no? Ya. Cuando él vino hacia Lamas, él llegó por ahí cerca de Tabalosos, ¿no? Cerca de Tabalosos, antes de llegar a Lamas, ¿no? Entonces, pero vio que no había mucha gente, pues, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente? No hay gente,
había unos cuantos por ahí. Unos se escondieron cuando supieron que los españoles estaban llegando, ¿no? Pero otros, entonces le dijeron que habían muerto muchísimos con una peste, ¿no? Él, para dormir ahí en ese sitio, donde debía él fundar el pueblo de San José de Lamas, un Lamas diferente al que tenemos ahora, ¿no? Entonces, él se fue a una casa grande, bonita, que vio la mejorcita de esos indígenas, ¿no? Se fue a una casa para dormir ahí con su gente, con quien estaba viajando, y ahí encontró a toda una familia muertos ahí, que nadie les había enterrado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y es que la gente ha muerto de una peste cuando llegó allá. ¿Pero por qué? ¿Quién llevó la peste? Llevaron los españoles, porque 100 años antes que Martín de la Riva Herrera llegue a Lamas, recorra toda esa zona, ya un tal Vargas había recorrido por ahí, se supone que él había llevado alguna de estas enfermedades que mataron a mucha gente. Por eso es que Martín de la Riva, él ordena que se haga un censo también ahí, ¿no? Ahí hay una relación incluso con los nombres y apellidos a quienes habían censado. Quería saber él qué población había en toda esa zona, ¿no? Y, hicieron un censo tanto en Tabadoso como en Lamas, ¿no? Pero todo eso como producto de las endemias, de estos males que habían estado azotando, que empezaron a azotar a todito la Amazonía peruana, ¿no? Y bueno, aquí veo la participación de Tomás Saldaña a manera de aporte en el año 1945. Sí. A ver, este de Tomás Saldaña lo que dice: a manera de aporte, en el año 1945 hubo un rebrote de la viruela en el Alto Mayo. En Soritor, distrito de Moyobamba, se concentró la enfermedad, matando a mucha gente. Las autoridades, para combatir el mal, prohibieron la salida y entrada desde y hasta este pueblo amazónico. ¿Ya ven? Una buena medida lo que ahora estamos haciendo. Porque ya se sabía, pues, desde esos tiempos que estamos contando, que los que llegaban venían trayendo pues las enfermedades. Y por eso en buena hora, que las autoridades están dictando medidas pues restrictivas, ¿no? En Europa acabo de ver que incluso dentro de la lista de quienes no podemos o no pueden irse en nuestros aviones son de los peruanos, ¿no? ¿Ya? Esa es una parte de esta historia, de esta endemia que azotó la Amazonía en esas épocas de la colonia. Bueno, y nos queda todavía 10 minutos. Si me permiten, voy a tomar una agüita. Para contarles brevemente la segunda historia. Se trata de un grupo de inmigrantes indígenas, los tupis del Brasil. En Brasil hay una etnia, así como en el Perú, los shipibos, los conibos, los cachiboy, los otros que hay en toda la Amazonía. En Brasil, entre muchas de las etnias, hay unos que se llaman los tupis. Aún todavía existen los tupis. Y por esa época, del año 1539, por ahí, claro, 1539, por ahí, resulta que los portugueses ya les habían conquistado, ya ellos se habían apoderado de todo lo que es Brasil, ¿no? Ya ellos. Y comenzaron a capturar a los indígenas para esclavizarles. Entonces se reunieron los tupis, estos indígenas,
y decidieron no someterse al poder de los portugueses, ¿no? Para evitar eso, el avasallamiento, porque ellos venían con caballos, venían con todos los instrumentos, con todo lo que, ¿no? Y los indígenas no tenían cómo defenderse, ¿no? Entonces, a vista y paciencia de los portugueses, dice que se reunieron 12.000 indígenas, entre hombres, mujeres y niños, de los tupis. Hicieron sus canoas y empezaron a surcar el Amazonas. Mire, 12.000 almas. Ya podemos imaginarnos el espectáculo que presentaban ellos en el Amazonas para las canoas. Por lo menos, un promedio pues de 3.000 canoas por lo menos, según dicen ahí, que llenaban todito la superficie del agua, del río, del Amazonas, ¿no? Esas canoas, y así comenzaron a surcar. ¿En cuántos años llegaron? ¿No? Ellos surcaron, según ellos, en busca de un lugar donde podrán vivir sin avasallamiento, sin que nadie les haga de esclavos, ¿no? Vivan felices, ¿no? Viven de alegría, felicidad, todas esas cosas, ¿no? Y comenzaron a surcar. Pero un viaje terrible, lleno de sufrimientos, lleno de padecimientos, y ni ellos sabían dónde van a quedarse, porque ellos iban, ¿no? Y no encontraban un lugar. Ya, más bien encontraban que de las orillas, los indígenas, los habitantes de esas zonas, del Amazonas, del Marañón, del Huallaga, ¿no? Les miraban. Y cuando les pedían en su idioma, así con muecas, ¿no? Les pedían si les pueden dar auspicio, ¿no? Para descansar. Porque cuántas semanas, cuánto tiempo, ¿no? Cansadísimos, agotados. Cuando pedían eso, los de las playas, los indígenas, les respondían con flechas. Ni siquiera les entendían qué les pedían, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y donde podían, pues seguramente se quedaban un mes, se quedaban 2 meses, 3 meses, hasta descansar, iban muriendo con enfermedades, en las guerras, tenían que enfrentarse con los indígenas de todito el Amazonas, en las orillas, en el Marañón, en el Huallaga. ¿Cuántos indios? ¿No? 12.000 indígenas, hombres y mujeres, niños. ¿Cuántos llegaron hasta Moyobamba y Chachapoyas? 300, toditos murieron, gran mayoría. Claro, casi toditos murieron, ¿no? Ahí el informe dice que navegaron el Amazonas, el Marañón, y entraron por el Huallaga. Entraron por el río Mayo, sin saber a dónde. De pronto llegaron a Moyobamba. Llegaron a Moyobamba, surcando el río Mayo, o por la orilla. Por eso es que iban muriendo, pues, cansancio, agotamiento, sin comer, sin ropa, nada de eso. En Moyobamba fue una gran novedad, una gran noticia, pues, en Moyobamba, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenía Moyobamba ese tiempo? Españoles, habían, creo, unos 80 o 100 españoles habían ahí en Moyobamba, ¿no? Y entonces, ¿en cuánto tiempo llegaron? Llegaron en 10 años, desde que partieron hasta Moyobamba, y luego de ahí pasaron a Chachapoyas. 10 años llegaron, ¿no? Entonces, los indígenas estos, los tupis, comenzaron a contar, ¿no? Era una gran novedad y una sorpresa, ¿no? En principio les veían como salvajes los españoles, ¿no? Tanto en Moyobamba como en Chachapoyas, ¿no? Pero Juan Pérez
de Guevara, el fundador de Moyobamba, ¿no? De quien se dice que fundó Moyobamba, Juan Pérez de Guevara, ¿no? Entonces, él era corregidor y dieron cuenta al virrey a Lima, pues dieron cuenta, ¿no? Informaron que habían llegado estos indígenas ahí y que les han dado un sitio por ahí y el gobernador les había repartido. O sea, tú llévate de 5, 3, 4, 5 para tus esclavos, a estos indígenas, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que le enviaron, ¿no? 150 indígenas le enviaron a Lima, le trajeron a Lima para que les conozca el virrey. El virrey dio cuenta, no era el virrey, sino el visitador Lagasca, ¿no? El Lagasca, el pacificador, el que peleó con Gonzalo Pizarro, él era la máxima autoridad. Entonces él dio cuenta al rey de España y el rey de España ordenó que inmediatamente les pongan en libertad. Y estos indígenas empezaron a hacer su vida normal, ¿no? Fueron pues ¿no? Muchos aún seguían viviendo ahí y se confundieron con la gente y bueno, pues han desaparecido entre los españoles ahí, ¿no? Ya yendo por ahí a la chacra, a esto, y mire, pero aquí lo importante es que estos indígenas comenzaron a contar, porque eso era el interés más del pacificador Lagasca, ¿no? De que les sonsaquen, que les cuenten qué cosas han visto en todito ese trayecto desde el Atlántico hasta Moyobamba y Chachapoyas, que han visto ese trayecto. Y los indígenas contaban pues maravillas, que les hacía agua a la boca a los españoles. Ahí está la riqueza, porque estos españoles no encontraban nada de riqueza, pues, ni en Moyobamba, ni en Chachapoyas, por Dios, ¿no? Ha sido ¿no? Ha sido un engaño muchachos eso, ¿no? Entonces, pero a ellos les dijeron que ahí, en toda esa zona, ellos han visto cosas maravillosas, se hacían el mismo Gasca, la Gasca, ¿no? ¿no? La Gasca no sabían, las autoridades de Lima, en esa época no sabían qué hacer con los soldados que les habían ayudado a pelear contra Gonzalo Pizarro, ¿no? No sabían qué hacer con esta gente, quedaron ociosos cuando ya terminó la guerra. Entonces ellos pensaban, mejor mandarles a ellos, sacarles de Lima, para que no sigan fregando la paciencia aquí en Lima, ¿no? Porque ellos pedían también su partecita, pero no había pues de dónde, o entre ellos nomás se repartían acá, ¿no? Todo lo que iban captando, alguna riqueza por ahí. Entonces había pues aquí mucho maleante, ¿ya? ¿No? De resentidos sociales, todas esas cosas. Entonces, todo eso, al final, con una orden de lo que repito, del rey, una orden del rey, les pusieron en libertad, ¿no? Pero, previamente, sacándoles, que les cuente todo, todo. Parece que estos indígenas les contaban también aumentando muchas cosas, ¿no? Porque al final entraron a la selva y en lugar de encontrar, claro, por ahí por el Marañón, por esos sitios, encontraron lavaderos, ¿no? Pero ahí el problema eran los jíbaros. Los jíbaros eran una tribu inconquistables. Inconquistables, hacían la vida imposible a los españoles, ¿no? Casi en toda la selva. Todos los shipibos, los conibos, los campas, los ashánicas, todita esta zona ¿no? Del Gran Pajonal, ¿no? Del Ucayali, mataban a los españoles, a los curitas, les hacían la vida imposible. Pero mucho más bravos, los más bravos eran los jíbaros, ¿no? Y eran mucho más numerosos. Así que no les dejaban en paz, ¿no? Y bueno,
Entonces, no encontraron nada, pues, ¿qué cosa han encontrado? El Gran Dorado, no, no encontraron nunca. Cuanto más le buscaban, decían que parecía que se escondía y no lo podían ver. Ahí termina esta historia segunda que les ofrecí esta noche y espero que les haya gustado, ¿no? Si hay alguien que tenga nuevos aportes en esto, bienvenidos, como lo ha hecho ya Tomás Saldaña, contándonos una breve historia de Soritor. Yo tengo una historia también de Soritor sobre el tiempo del coloniaje, los más ricos que habían en Soritor, ¿eh? Unas personas ahí, tanto en Moyobamba como en Rioja, ¿no? El Soritor es un pueblo antiguo, eh, dado por un obispo, Sánchez Rangel. Sánchez Rangel salió, después de la proclamación de la independencia, salió huido de Moyobamba ayudado por un cura de Lamas y volvió por el Amazonas. Es toda una historia de este curita, ¿no? Bueno, amigos, buenas noches y muchas gracias por habernos permitido llegar a ustedes ofreciéndoles esta breve historia que acabamos de terminar de contarles. Buenas noches.